Bueno, vamos a seguir con el problema número 10 de la relación de flujo turbulento, que es un problema pues bastante completo. Podemos ver el esquema del mismo en la figura 21-22. Y bueno, tenemos dos depósitos. Uno aquí arriba, que lo vamos a llamar depósito 1, con una altura H1 que es constante, un depósito muy grande, y aunque salga caudal, pues la altura H1 se mantiene constante. Ese depósito se descarga de líquido, pasa por una tubería donde el flujo va a ser turbulento y hay pérdidas por fricción modeladas por un coeficiente de fricción lambda que va a ser constante y conocido. Pasa el flujo a través de una válvula con coeficiente de pérdidas K sub V, por lo que tenemos pérdidas localizadas, y después de esa válvula el líquido entra en otro depósito que tiene dos partes, una con líquido y otra con gas, y se produce por un lado la carga de un depósito de líquido, ¿no? Donde vamos a ver qué condición de contorno ponemos ahí en el caso en que el depósito se cargue y no se descargue, ¿no? Como sucede con el depósito de arriba. Y luego pues tenemos otra parte, la parte de arriba del depósito 2, donde tenemos gas, que es aire, que inicialmente está en condiciones atmosféricas y donde P sub G y Rho sub G son la presión y la densidad del aire en ese depósito, que variarán con el tiempo, ¿no? De la misma forma que la altura del líquido H pequeña en el depósito pues también varía con el tiempo. Y en la parte de arriba del depósito 2 pues tenemos una turbina que extrae potencia del flujo de aire que sale del depósito, donde esa potencia nos dice el enunciado que es igual a una constante por el gasto de aire que sale de ahí. El gasto pues, son los kilos por segundo de aire que están saliendo del depósito. Bueno, pues en este contexto pues nos preguntan que obtengamos dos ecuaciones que relacionen H y la presión del gas en el depósito de abajo. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Eso en el primer caso, y en el segundo caso, en el segundo apartado, lo que nos piden es que, bueno, supongamos que la turbina deja de funcionar y bloquea la salida de aire del depósito 2 y por lo tanto es como si estuviese cerrado herméticamente. Pues en esa nueva situación nos piden que simplifiquemos las ecuaciones que hemos obtenido antes y además calculemos los valores finales de nuestras variables, ¿no? Básicamente la presión del gas estacionaria y la altura H pequeña del líquido en el depósito de abajo también en un punto estacionario. Vamos a hacer nuestro propio esquema en la pizarra y comenzamos a resolverlo, ¿no? Tenemos un depósito en esta parte de aquí abajo con una turbina aquí arriba, donde habrá, bueno, una cierta geometría, un conducto por el que sale el gas hacia la atmósfera. Aquí fuera tenemos condiciones atmosféricas y cerramos el depósito, donde en el extremo de abajo pues va a salir una tubería. En ese depósito pues vamos a tener líquido en la parte de abajo y aire en la parte de arriba a presión. Y esos dos fluidos pues van a estar separados por una superficie libre que va a tener una altura respecto del fondo del depósito que medimos con una variable h pequeña que varía con el tiempo, donde además la altura total del depósito, su tamaño, ¿no?, es h grande y su sección es a, que son datos conocidos del problema. Fuera del depósito, aire en condiciones atmosféricas. La gravedad actúa en este sentido y de este depósito pues al mismo se conecta una tubería a través de una válvula que viene desde otro depósito superior, donde tenemos una válvula en esta conexión de aquí. El coeficiente de pérdidas en esa válvula es K sub V. El dibujo, el esquema está muy exagerado, realmente esta válvula está pegando a la conexión con el depósito, ¿no? Por lo que la tubería realmente empieza en este punto de aquí. Y este punto es el que conecta con el depósito. Bueno, pues esa tubería se extiende hacia un depósito superior, de sección constante, aunque en el dibujo
pues no me esté saliendo muy bien. Ahora sí. Y aquí arriba pues tenemos otro depósito que es muy grande, por lo que solo dibujamos un cachito. Y como si fuese un embalse, ¿no? Básicamente. Y al ser tan grande, pues aunque salga caudal, la altura pues nos dicen que la consideremos prácticamente constante. De forma que esta altura respecto de la base del depósito de arriba pues es constante y es igual a H. A pesar de que salga caudal del mismo. Tenemos un caudal que sale del depósito de arriba, viaja hacia el depósito de abajo, pasa por la válvula, llena el depósito de abajo de líquido y eso hace que salga un gasto G de gas a través de esa turbina. Ese gasto pues también va a variar con el tiempo a priori, ¿no? Y la turbina extrae una potencia W que nos dice el enunciado que también dependerá del tiempo en forma general y va a ser igual a una constante B por el gasto que sale por la misma, ¿no? Esto es un dato que nos proporciona el enunciado, donde la presión del gas dentro de ese depósito de aire es P sub G y la densidad es ρ sub G. Y bueno, el depósito de arriba respecto del depósito de abajo pues está a una altura que también nos la proporcionan y es igual a H2. Esta distancia de aquí es H2 y también es un dato conocido de nuestro problema. Bueno, a partir de aquí pues nos dan la siguiente información. Nos dicen que la sección del depósito es mucho mayor que la sección de la tubería, donde D es el diámetro del tubo. Esta tubería de aquí pues tiene un diámetro D, una longitud L y un coeficiente de fricción lambda, ¿no? Pues el enunciado nos dice que la sección del depósito de abajo es mucho más grande que la sección de la tubería. Nos dice también que el depósito, vamos a ponerles nombre, vamos a llamar a este de arriba depósito 1 y a este de aquí abajo depósito 2. Bueno, pues el depósito 2 nos dicen que está aislado térmicamente. Y la potencia de la turbina, que ya lo he puesto en el esquema, pues nos dice también el enunciado que es igual a una constante por el gasto que pasa por la misma, ¿no? Donde B es una constante conocida. Además nos dicen que el flujo va a ser turbulento en la tubería, con un coeficiente de fricción lambda que no depende del número de Reynolds y por lo tanto tampoco depende del caudal, y de forma que en este problema lo vamos a considerar constante y conocido. Las condiciones iniciales pues nos dicen que en tiempo igual a 0 pues la altura de líquido en el depósito 2 es 0, el caudal que circula por la tubería es 0, porque inicialmente nos dicen que la válvula estaba cerrada, y el gas pues está en condiciones atmosféricas. Es decir, que la presión del gas inicialmente dentro del depósito 2 es la presión atmosférica y la densidad del gas dentro del depósito 2 inicialmente es la densidad que tendríamos a una temperatura ambiente, ¿no? Sería nada más que P sub A partido por RG y T sub A. Y sabiendo esto, pues nos preguntan, pues dos ecuaciones para H de T y P sub G de T, es decir, un sistema de dos ecuaciones con estas dos incógnitas únicamente, el resto de parámetros tienen que ser datos conocidos, junto con las condiciones iniciales para resolverlas, que bueno, de cierto modo pues las proporciona el enunciado.
Y nos piden también una ecuación para la potencia de la turbina en función de la presión del gas y la altura h. Y después en un apartado B pues nos dicen que simplifiquemos el problema o las ecuaciones que hemos obtenido antes si la turbina no funciona. Y por lo tanto el depósito 2 está herméticamente cerrado. Herméticamente cerrado desde el punto de vista del gas. El líquido, por supuesto, puede seguir entrando, ¿no? Y en este nuevo contexto, pues nos preguntan cuáles son los valores estacionarios de nuestras variables, ¿no? Es decir, h sub e y p sub g sub e. Y bueno, con esto pues tenemos toda la información para empezar a resolver nuestro problema. Entonces, pues bueno, lo que yo aconsejo siempre es resolverlo en el sentido del flujo. Es decir, si el flujo va desde el depósito de arriba y viajamos con el líquido hasta el depósito de abajo y después con el gas a través de la turbina hacia la atmósfera, pues bueno, vamos a empezar aquí en la superficie del depósito de arriba, en un punto que vamos a llamar S1, ya que se encuentra en la superficie del depósito 1, y vamos a viajar. Fijaos que aquí lo que se produce es la descarga de este depósito. Por lo tanto, podemos viajar de forma ideal desde ese punto en la superficie del depósito hasta un punto 1 en la entrada de la tubería, donde con esto indico que viajamos de forma ideal. Y después de haber viajado de forma ideal desde ese punto S1 al punto 1, pues viajaremos a través de una tubería donde el flujo es turbulento y transitorio hasta un punto 2, justo antes de la pérdida localizada. Y para eso pues nos apoyaremos en una variable x que nos dice en qué punto de la tubería nos encontramos en el sentido del flujo. Y además nos vamos a apoyar en una variable z, como siempre enfrentada a la gravedad, de forma que el potencial de fuerzas másicas pues sabemos que es igual a g por z, ya que la única fuerza másica es la gravedad. Estamos en el punto 2, del punto 2 a un punto justo después de la pérdida localizada, que coincide con el punto de conexión con el segundo depósito, al que vamos a llamar 3, pues entre los puntos 2 y 3 tendremos una pérdida localizada, con el coeficiente de pérdida conocido y igual a k sub v. Ya sabemos cómo trabajar con eso. Y después, en el punto 3, lo que se produce es el llenado de este depósito. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en el depósito 1, que es un vaciado, el líquido va desde el depósito hacia la tubería, en este caso viajamos con el líquido y entramos dentro del depósito 2, es decir, se llena de líquido. Y es importante darse cuenta de que esos fenómenos de llenado y vaciado no son simétricos, no ocurren de la misma forma. Es decir, que estos llenados nunca son ideales. Siempre en el llenado de un depósito se pierde la energía cinética del flujo que llega hasta el mismo. Es decir, que la energía cinética que tiene el flujo en el punto 3 se disipa aquí en forma de torbellino en la entrada de este depósito. Por lo que desde ese punto 3 hasta otro punto, vamos a llamarlo 3', que está en la misma cota que el punto 3, pero suficientemente lejos de la entrada, el dibujo está muy exagerado, seguiríamos estando relativamente cerca de la entrada, dadas las dimensiones del depósito, ¿no? Pero estamos a varios diámetros del tubo, alejados de esa conexión de la tubería. Y desde ese punto 3', que está lejos de la zona de entrada, pues desde ahí sí que podemos viajar de forma ideal
hasta un punto en la superficie. Vamos a llamar a ese punto S2. Luego, lo que estaría mal sería si intentamos viajar de forma ideal desde el punto 3 hasta el punto S2. Eso sería incorrecto y las ecuaciones que vamos a obtener serían diferentes y no estarían bien, porque siempre en el llenado del depósito la energía cinética se disipa. Luego en ese punto 3 la condición de contorno que vamos a utilizar es que la presión en el punto 3 coincide con la presión en el punto 3'. Y luego del punto 3' sí que viajamos de forma ideal hasta el punto S2. A partir del punto S2 entramos en contacto con el gas y bueno, pues en este caso el depósito está aislado, se está vaciando de aire, el flujo de aire siempre lo podemos considerar ideal, por lo que va a ser isentrópico y podremos utilizar la relación isentrópica y luego usaremos una ecuación para la turbina que tenemos en la parte de arriba del depósito. Bueno, pues vamos a empezar a resolver y vamos a empezar viajando desde el punto S1 hasta el punto 1 y lo que vamos a aplicar ahí es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en el depósito 1. Y eso lo que nos dice es que pues bueno, la presión en el punto S1 que coincide con la presión atmosférica, este depósito está abierto a la atmósfera, no lo olvidemos. Luego la presión en el punto S1 partido por ρ, ya que esto es una descarga y por lo tanto ideal de un depósito, y se cumple la ecuación de Bernoulli, y la presión en el punto S1 partido por ρ más la velocidad, más que la velocidad, la energía cinética del flujo en la superficie de ese depósito, que es un medio por la velocidad al cuadrado, donde la velocidad es derivada de la altura respecto del tiempo. Todo ello al cuadrado. Esta parte va a ser nula porque la altura es constante. Más G por la cota Z del punto S1. Y ese punto se encuentra a una cota, si lo medimos desde aquí abajo, H2 más H1. Donde además la presión en la superficie 1 es la presión atmosférica. Bueno, pues todo esto tiene que ser igual a la misma suma, pero ahora evaluada en el punto 1, donde la presión va a ser P1. La energía cinética pues va a ser la correspondiente a la que tiene ese flujo dentro de la tubería, es decir, V cuadrado partido por 2, donde V ahora es la velocidad en la tubería y lo vamos a escribir en términos del caudal. Luego esto lo sustituimos por 8 por Q al cuadrado sobre pi cuadrado d a la cuarta, ya que es un tubo de sección circular, más G por Z1, ¿no? Donde esa cota que tiene el punto 1 es H2. Bueno, pues si sustituimos todo esto, nos queda la siguiente ecuación. P sub A partido por ρ más la energía cinética la hemos despreciado, G por H2 más H1 igual a P sub 1 partido por ρ más 8Q cuadrado sobre pi cuadrado de cuarta más G por H2, ¿no? Donde esta G por H2 se nos va con esta G por H2, ¿no? Y si despejamos P sub 1 partido por ρ, de aquí nos queda que es igual a P sub A partido por ρ más G por H1 menos 8Q cuadrado sobre pi cuadrado de a la cuarta. Y reservamos esta ecuación para después. Y seguimos moviéndonos con ese flujo. Ahora ya estamos en la tubería, hemos entrado en el punto 1 y viajamos hasta el punto 2 a través de una tubería donde el flujo es turbulento y transitorio, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a la tubería
En el depósito 1 no aplicamos conservación de masa porque la altura es constante, el volumen de líquido no varía con el tiempo, y por lo tanto la masa no varía con el tiempo. Entonces pasamos directamente a la tubería. Aplicamos la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. En forma general, pues tiene esta forma. Parcial respecto del tiempo de la velocidad, más la parcial respecto de x de p partido por ρ, más v cuadrado partido por 2, más el potencial de fuerzas máxicas, que es g por z, igual a menos lambda sobre d por v cuadrado partido por 2. Lo escribimos en términos del caudal. Y la integramos respecto de x. Toda esta parte pues siempre es igual. Integramos respecto de x, integramos respecto de x, integramos respecto de x. ¿Entre qué puntos? Pues un punto inicial en x igual a 0, punto 1, y otro punto final en x igual a l, punto 2. Luego desde x igual a 0 hasta x igual a l. De nuevo, diámetro no depende de x, el caudal no depende de x, todo eso sale fuera, integramos respecto de x, luego esa integral es igual a l y queda como 4 por l partido por pi d al cuadrado por la derivada de q respecto del tiempo. Más esta suma que tenemos aquí dentro, evaluada primero en x igual a l, es decir, en el punto 2, luego será p sub 2 partido por ρ, más 8, caudal es el mismo del punto 1 y del punto 2, luego simplemente q, el diámetro es el mismo, luego simplemente d, más g por la z del punto 2. Y en el punto 2, z es 0. Luego z2 es 0. Seguimos, ahora restamos esta misma suma de aquí, pero en x igual a 0, es decir, en el punto 1. Luego menos p sub 1 partido por ρ, menos 8, el caudal sigue siendo el mismo, el diámetro sigue siendo el mismo, por lo que las inercias se nos van. Seguimos con menos g por la z del punto 1. Y la z del punto 1, la cota del punto 1 es h2. Y eso aquí tiene que ser igual a la integral que tenemos en la parte derecha. Todo lo que hay dentro de esa integral pues no depende de x, sale fuera de ahí. La integral de diferencial de x es x evaluado en l menos 0 es l. Luego queda menos lambda por l partido por d por 8q al cuadrado sobre pi cuadrado d a la cuarta. En esta expresión pues podemos hacer uso de lo que ya conocemos de haber estudiado el depósito de arriba y sustituirlo aquí. Y por lo tanto la vamos completando un poco. Si sustituimos ese valor de p sub 1 partido por ρ en esta ecuación, nos queda lo siguiente. Menos por menos más. Menos g por h2. Y vamos a pasar a la izquierda el término de la derecha, luego más lambda por l sobre d, 8q cuadrado pi cuadrado d a la cuarta igual a 0. Aquí podemos agrupar varias cosas, luego las vamos agrupando. Podemos agrupar h1 más h2 con el signo menos delante. Y podemos agrupar la inercia con el término de pérdidas por fricción, luego sacando factor común
a 8q cuadrado sobre pi cuadrado de a la cuarta, nos queda como 1 más lambda L sobre D por 8q al cuadrado sobre pi cuadrado de a la cuarta igual a 0. Y por ahora nos reservamos esta ecuación. Donde en el siguiente paso pues encontraremos cosas que podemos sustituir aquí, en P sub 2 partido por ρ. Y ahora, para eso, ya estamos en el punto 2, pues ahora nos vamos a la pérdida localizada. Luego pasamos del 2 al 3 y estudiamos qué sucede en esa pérdida localizada. Bueno, en esa válvula, pues lo que se cumplirá será que la presión de remanso en la entrada, en el sentido del flujo, que es el punto 2, menos la presión de remanso en la salida, que es el punto 3, pues será igual a K sub V veces la energía cinética que pasa por ahí. Y por lo tanto, hemos dicho 2 menos 3, se cumplirá que la presión de remanso en el punto 2 menos la presión de remanso en el punto 3, lo voy a dividir por ρ por comodidad, será igual a K sub V por V cuadrado partido por 2, donde V es la velocidad media en la tubería. Y lo podemos escribir en términos del caudal, K sub V por 8Q al cuadrado sobre pi cuadrado de a la cuarta. Y podemos desarrollar las presiones de remanso. La presión de remanso en el punto 2, pues esto de aquí se puede descomponer en lo siguiente. La presión del punto 2 partido por ρ más la inercia en ese punto, 8q cuadrado sobre pi cuadrado de a la cuarta, ya que el diámetro del punto 2 es simplemente d, el caudal en el punto 2 es simplemente q. Menos, y ahora desarrollamos el otro término de presión de remanso en el punto 3, que también se descompone en la presión en ese punto, partido por ρ, menos la energía cinética en ese punto 3, donde el caudal es el mismo y donde el diámetro es el mismo. Por eso los términos de inercia pues también se nos van. Siempre se nos van si el diámetro pues es el mismo. Y todo esto pues es igual a K sub V por 8Q al cuadrado sobre pi cuadrado de a la cuarta. De aquí podemos despejar P sub 2 partido por ρ, que no va a ser más que P sub 3 partido por ρ más K sub V por 8Q al cuadrado sobre pi cuadrado de a la cuarta. Y esto lo podemos sustituir en nuestra ecuación que tenemos aquí arriba. En ese punto de ahí. De forma que la ecuación se nos queda de la siguiente forma. ...4 por L partido por pi d al cuadrado por la derivada de Q respecto del tiempo más, y ahora sustituimos el valor de P sub 2 partido por ρ, que será P sub 3 partido por ρ, más K sub V por 8Q al cuadrado sobre pi cuadrado de a la cuarta, y seguimos menos P sub A partido por ρ, menos G por H1 más H2, más 1 más lambda por L sobre D por 8Q al cuadrado sobre pi cuadrado de a la cuarta. Y podemos agrupar el término de las pérdidas en la válvula con las pérdidas de fricción en la tubería y la inercia, ¿no? De forma que escribimos la ecuación de una forma un poquito más compacta. Esto lo vamos a integrar en el otro sumando, luego seguimos por aquí con menos P sub A partido por ρ.
Y ahora sí integramos aquí dentro el término de pérdida en la válvula. Y nos quedamos por ahora con esta ecuación. Donde hemos pasado al punto 3. Seguimos necesitando aquí la presión del punto 3. Bueno, pues vámonos a ese punto 3. Punto 3, llenado de un depósito. Luego nos vamos a este depósito de aquí y estudiamos cómo es la conservación de cantidad de movimiento en la parte del líquido del depósito 2. Luego vámonos al depósito 2. Solamente la parte del líquido. Y estudiamos la conservación de cantidad de movimiento. Bueno, para empezar, la condición de contorno en el llenado de un depósito es que la presión en el punto 3 coincide exactamente con la presión en el punto 3', donde el punto 3' está a la misma cota que el punto 3, pero ya dentro del depósito, en un punto donde bueno, la velocidad del fluido es la que tiene dentro del depósito y no la que tiene en el tubo. Bueno, pues la presión en el punto 3 coincide con la presión en el punto 3' y desde el punto 3' pues podemos considerar que toda la parte del líquido que se queda fuera de esta zona punteada de aquí, es decir, toda la zona de líquido en el depósito que está fuera, es decir, en esta zona de aquí del depósito, pues tiene la misma velocidad, y esa velocidad derivada de h respecto del tiempo. Mientras que el flujo que tiene, o la parte del flujo que está dentro de esa zona marrón, pues está más cerca de la tubería y la velocidad es mayor. Y se parece más a la velocidad que tenemos en la tubería. Y además, pues parte de esa inercia del flujo, bueno, toda esa inercia del flujo se disipa en forma de torbellinos que se forma al entrar el flujo de la tubería a alta velocidad en un depósito que está, pues, donde el flujo está pues prácticamente parado, ¿no? Porque la sección del depósito es muy grande. Bueno, pues desde el punto 3', que está fuera de esa región donde hay pues disipación, hasta el punto S2, pues en esa zona tenemos se cumple que tenemos un flujo ideal, ¿no? Y por lo tanto se cumple la ecuación de Bernoulli del punto 3' al punto S2. Mucho cuidado con no aplicarlo desde el punto 3 al punto S2, porque eso no sería cierto. Y por lo tanto se tiene que cumplir que la presión en el punto 3' partido por ρ más la velocidad en el punto 3' al cuadrado partido por 2, que es la inercia del depósito, luego un medio de la derivada de h respecto del tiempo al cuadrado, más g por la z en el punto 3', que estamos en cota nula, pues esto tiene que ser igual a lo que tenemos en la superficie. Presión en la superficie 2 partido por ρ, más energía cinética en esa superficie, la velocidad es la de dentro del depósito, derivada de h respecto del tiempo, inercia es esa velocidad al cuadrado partido por 2, más g por la z de ese punto de la superficie 2. Ese punto de la superficie 2 se encuentra a una cota h, desde nuestra referencia de cotas que está aquí abajo. Y la presión en la superficie en el punto S2 es igual a la presión del gas, porque estamos en contacto con el gas. Luego, esta presión de aquí es la presión del gas, coincide con la misma. Mucho cuidado con poner aquí densidad del gas, estamos trabajando con el líquido. Y esta Z de S2 es H, mientras que las inercias esta y esta se nos van. De manera que bueno, y la presión en el punto 3', conociendo esta condición de contorno, es igual a la presión en el punto 3. De forma que podemos despejar de aquí la presión en el punto 3, dividido entre el ρ
¿no? Simplemente será igual a la presión del gas partido por ρ más G por H. Y esto lo podemos introducir en la ecuación que teníamos arriba, aquí, de forma que se nos queda de la siguiente forma. ...4 por L... Vamos a traer esto por abajo. ...4 por L partido por pi d al cuadrado... ...por la derivada de Q respecto del tiempo... ...más P sub 3 partido por ρ... ...y ahora sustituimos lo que hemos obtenido del depósito 2... ...que es P sub G partido por ρ... ...más G por H... ...menos P sub A partido por ρ... ...menos G por H1 más H2... ...más 1 más K sub V más lambda por L sobre D... ...por 8Q al cuadrado sobre pi cuadrado D a la cuarta igual a 0. Donde aquí, pues bueno, este G por H lo podemos agrupar en este que tenemos aquí. Luego vamos a copiarlo y agrupamos un poquito esta expresión. Vamos a coger esta parte de aquí y la agrupamos con la que tenemos en la derecha. Luego esto sería simplemente menos G, o lo podemos poner como más G, por H menos H1 menos H2. Y ya pues tenemos más G por H menos G por H1 menos G por H2. Estupendo, y lo tenemos todo más o menos organizado. Luego, esta es la ecuación a la que hemos llegado. ¿De qué variables depende esta ecuación? Bueno, pues L es conocido, D es conocido, el caudal es una variable, la presión del gas es otra variable, P sub A es un parámetro conocido, H es otra variable, H1, H2 son conocidos, K sub V conocido, lambda LD conocido y Q que ya lo hemos contabilizado y D es conocido. Luego tenemos 3 incógnitas y una ecuación. ¿De dónde podemos sacar más ecuaciones? Pues en la parte del líquido nos queda una más. Y es que el depósito 2, la parte de líquido de ese depósito, pues es un volumen variable de líquido. Por lo tanto, hay una masa variable de líquido dentro del depósito. Y tenemos que aplicar la ecuación de conservación de masa en la parte de líquido del depósito 2. Luego vamos a hacerlo. Depósito 2, parte del líquido, conservación de masa. Es decir, que la derivada respecto del tiempo de la masa de líquido que hay contenida dentro del depósito, eso sería igual a la densidad del líquido por el volumen de líquido, que es la sección A por H pequeña, tiene que ser igual al caudal que entra al mismo, que entra un caudal Q, menos el caudal de líquido que salga de ahí, y no sale ningún caudal de líquido. Luego tiene que ser igual a Q, por la densidad. Luego, si desarrollamos esta expresión, la densidad sale fuera, la sección sale fuera porque es constante, derivada de H respecto del tiempo, igual a ρ por Q, las densidades se nos van y nos queda que A por la derivada de H respecto del tiempo es igual a Q. Esta ecuación la podemos utilizar para eliminar Q de la ecuación de arriba, de forma
que la ecuación de arriba se nos va a quedar de la siguiente forma. 4 por L partido por pi d al cuadrado por la derivada de Q respecto del tiempo. Luego, si derivamos respecto del tiempo esta expresión, podemos sustituir este valor de derivada de Q respecto del tiempo aquí, por lo que nos queda como A por la derivada segunda de h respecto del tiempo al cuadrado, más P sub g partido por ρ, menos P sub a partido por ρ, más g por h, menos h1, menos h2, más 1 más k sub v, más lambda por L sobre D, por 8 sobre pi cuadrado d a la cuarta y por q al cuadrado. Q al cuadrado es a al cuadrado por la derivada de h respecto del tiempo al cuadrado. Luego a esto se ha reducido nuestra ecuación. Hemos llegado a una ecuación donde ahora solamente tenemos dos incógnitas, que son la h, hemos eliminado el caudal, y la presión del gas. Luego una ecuación y dos incógnitas. Luego necesitamos seguir trabajando para obtener más ecuaciones, ¿no? Al menos una ecuación más, si no añadimos incógnitas nuevas. Hasta aquí hemos podido llegar trabajando con la parte del líquido. Es decir, de aquí en adelante ya estamos en el punto S2, tenemos que empezar a trabajar con el gas. Y las ecuaciones que nos quedan, pues nos la va a proporcionar ese gas que está contenido en el depósito y que sale a través de la turbina. Luego obtendremos un par de ecuaciones de conservación para el depósito, conservación de masa, conservación de la energía. Obtendremos una ecuación para la turbina. Y con eso aparecerán variables nuevas, como será el gasto, como será la densidad del gas. Y al final llegaremos a un sistema cerrado, mismo número de ecuaciones, mismo número de incógnitas. Luego vamos a empezar a trabajar con la parte del gas. Y vamos con la ecuación de conservación de la energía, que siempre se tiene que satisfacer en los depósitos de gases. Luego vamos al depósito 2, parte del gas. Y como en este problema pues se cumple que el flujo de gas es ideal, que eso siempre lo vamos a poder considerar cuando trabajemos con gases, se cumple que no hay aportes de calor, ya que el depósito está aislado térmicamente y no existe un aporte a través de las paredes ni se genera calor dentro, luego no hay aportes de calor. Y el depósito pues se descarga, pues entonces podemos asumir que el flujo va a ser isentrópico. Y como va a ser isentrópico, se cumple la relación isentrópica, que nos dice que la presión del gas partido por la densidad del gas elevado a gamma es una constante, donde gamma es conocido, es 1,4 para el aire. Y si es constante, pues es igual a lo que teníamos inicialmente, en tiempo cero. La presión del gas en tiempo cero y la densidad del gas en tiempo cero, elevado a gamma. Y en tiempo cero las condiciones eran las atmosféricas, P sub A partido por ρ sub A elevado a gamma. Luego aquí tenemos otra ecuación más que nos relaciona la presión del gas, pero con otra incógnita nueva que es la densidad del gas. Luego hemos añadido una ecuación, pero también hemos añadido una incógnita, por lo que necesitamos más ecuaciones. Antes de pasar a la ecuación de conservación de masa en la parte del gas, me han preguntado en tutorías que, si el depósito de gas se está cargando,
pues evidentemente pues no se cumple esta condición y por lo tanto a priori pues no sería isentrópico, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que a veces sí que se considere que es isentrópico? A pesar de que el depósito de gas se está cargando. Y es que en general la carga de un depósito nunca es isentrópica y nunca es ideal, porque se disipa, como sucede en el depósito de líquido, se disipa esa energía cinética del gas en la entrada del depósito. Lo que sucede es que si el enunciado nos dice que la energía cinética en la entrada del depósito es despreciable y por lo tanto despreciamos el término disipativo, pues puede ser que tengamos un caso de una carga de un depósito de gas donde se puede considerar que el flujo es isentrópico. La condición es que no se aporte calor y que la inercia del flujo en la entrada del depósito sea despreciable. Luego hay que añadir una condición nueva, ¿no? Pero puede ser también, y de hecho es lo normal en la mayoría de los problemas que tenéis en las relaciones, que en el llenado, en la carga de depósitos de gases, se considere también que el flujo es isentrópico. Bueno, en este caso, como el depósito de gas se descarga, no hay aportes de calor, el flujo es isentrópico, se cumple la relación isentrópica para el aire, donde gamma para el aire es 1,4, y tenemos una ecuación más, que además introduce una incógnita nueva, y tenemos que añadir más ecuaciones. Lo siguiente que tenemos que hacer es que, bueno, pues la masa de gas dentro de este depósito, pues bueno, pues ahí también se producen variaciones, ¿no?, de esa masa, y por lo tanto, bueno, si estudiamos una altura de gas en ese depósito para definir el volumen de gas que tenemos aquí dentro, y partimos de que esta distancia es h grande menos h pequeña, pues podemos utilizarla para escribir a partir de ella y la sección del depósito el volumen de gas que tenemos ahí dentro, ¿no? ¿Por qué utilizamos h grande menos h pequeña y no la h pequeña que tenemos aquí? Porque nos interesa escribir un volumen que cuando aumente con el tiempo, pues la variable de longitud que estamos considerando también aumente con el tiempo. Es decir, si utilizamos esta variable de aquí, cuando esto aumente con el tiempo, el volumen en el depósito de gas también aumenta con el tiempo. Luego vamos a escribir ese volumen en el depósito de gas en términos de esa variable. Vamos al depósito 2, parte del gas, conservación de masa. Y aquí, pues bueno, lo que se tiene que cumplir es que la derivada respecto al tiempo de la masa de gas, que no va a ser más que la densidad del gas por el volumen de gas en el depósito, y ese volumen de gas lo vamos a escribir como la sección del depósito por esa variable que es h grande menos h pequeña. De forma que la derivada con respecto del tiempo de la masa del gas, que no es más que la densidad del gas por el volumen de gas que tenemos ahí, vamos a llamarlo V sub g para hacerlo más adecuado con esta notación. Esto no es más que la derivada respecto del tiempo de la densidad del gas por la sección, vamos a abrir un corchete, por h grande menos h pequeña. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Al gasto de masa de aire, gasto másico de aire que entre en el depósito, que no entra ningún gasto másico, menos el gasto másico que sale. Y el gasto másico que sale, el que sale a través de la turbina, es G. Y bueno, aquí tenemos otra ecuación para, para resolver nuestro problema, ¿no?, que es esta que tenemos aquí. Bueno, vamos a sacarla de ahí. Derivada respecto al tiempo de ρ sub g por a por h menos h igual a menos g. Lo que sucede es que también introducimos una incógnita nueva, que es el gasto, que hasta ahora no había entrado en juego en nuestro problema, por lo que seguimos necesitando otra ecuación, porque hemos añadido una ecuación y hemos añadido una incógnita.
por lo que seguimos necesitando más ecuaciones. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda la turbina, esta turbina que tenemos aquí. Siempre que tengamos turbinas o compresores, o bombas en el caso de los líquidos, pues hay una ecuación asociada a esa máquina hidráulica que podemos utilizar y que debemos utilizar. Y en este caso, pues si nos vamos a la turbina, vamos a representar aquí esa parte de la turbina un poquito más grande. Vamos a dibujar la parte de arriba del depósito. Solamente una parte. Aquí en medio tenemos esa turbina de la que se extrae una potencia. Que nos dicen que es igual a una constante B, que es conocida por el gasto que circula por esa turbina. El gasto S atraviesa la turbina. Y bueno, pues dentro del depósito tenemos aire en condiciones, una presión P sub G y una densidad ρ sub G. Sabemos que la ecuación para esta turbina nos dice que la potencia que se extrae de la turbina va a ser igual al gasto por la diferencia de entalpía de remanso entre la entrada, vamos a llamar a este punto de aquí, entrada a la turbina, y a este punto de aquí, salida de la turbina. Vamos a poner una S para la salida, una E para la entrada. De manera que la potencia va a ser igual al gasto por la diferencia de entalpía de remanso entre la entrada y la salida. Y para poder usar esta ecuación, pues tendremos que desarrollar bueno, pues esas entalpías de remanso de entradas y salidas. Bueno, sabemos que esto es igual a una constante por el gasto, por lo que el gasto se nos va de esta ecuación y se nos queda simplemente una constante que es B, que tiene que ser igual a la diferencia de entalpías de remanso. Bueno, para seguir trabajando tendremos que desarrollar esas entalpías de remanso, tanto en la entrada como en la salida de la turbina. Y para ello vamos a alejar un poquito de aquí esta variable. Para ello, pues vamos a hacer un análisis de qué sucede en el entorno de esa turbina. Y es que si nos fijamos, pues el aire dentro del depósito pues se moverá a velocidades muy pequeñas porque el depósito será grande en comparación con la sección de paso a través de la turbina, y cuando nos acerquemos a la turbina pues se empezará a acelerar. Es decir, que habrá una zona, que aquí voy a exagerar mucho, ¿no? Habrá una región fuera de la cual pues las velocidades del aire son pequeñas y por lo tanto el mag, que es la relación entre la velocidad de un gas y la velocidad del sonido, será pequeño. Con este aproximadamente igual no digo que sea nulo, ¿no? Sino que será pequeño comparado con las velocidades y el número de mag en la zona de paso de la turbina. Y por lo tanto se pueden considerar como puntos de remanso. Y lo mismo sucede con la atmósfera de fuera. Fijaos que la turbina es una máquina que coge aire, en este caso de un depósito, y lo suelta en otro depósito. Un depósito inmenso que es la atmósfera que tenemos fuera. Y en la parte de la entrada en la turbina, pues se produce una descarga del depósito 2, es decir, el flujo pasa desde una zona, un punto de remanso dentro del depósito y viaja de forma ideal hasta este punto de entrada. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Si salimos del punto de remanso y viajamos hasta el punto de entrada en la turbina de forma ideal, y por tanto si viajamos de forma ideal se conservan las magnitudes de remanso en los gases. Es decir, que en este trayecto desde el punto en el interior del depósito donde la presión es P sub G y la densidad es ρ sub G, pues viajamos de forma ideal hasta el punto E, de forma que se cumplirá
que la entalpía de remanso en el punto E coincide con la entalpía de remanso en el punto G, como el punto G dentro del depósito, que es este de aquí, como es un punto de remanso, pues quiere decir que la entalpía de remanso coincide con la entalpía del punto G. Y la entalpía de ese punto interior del depósito 2, pues lo podemos escribir como C sub P por la temperatura del gas ahí dentro. Y sabiendo que es un gas ideal, lo podemos escribir como C sub P partido por RG por P sub G partido por Rho sub G, donde RG no es más que C sub P menos C sub V. Y sabiendo que C sub P partido por C sub V es gamma, pues esto se nos queda igual a gamma sobre gamma menos 1 por P sub G partido por Rho sub G. Luego ya tenemos escrita la entalpía de remanso en la zona de entrada en términos de variables de nuestro problema. Vamos a utilizar el color adecuado, este de aquí. Luego la entalpía de remanso en la entrada ya está escrita en términos de constantes conocidas, que es gamma, y variables de nuestro problema, que son P sub G y Rho sub G. Vámonos ahora a la entalpía de remanso a la salida. En este punto, a la salida de la turbina y en la entrada de ese depósito inmenso que hay fuera, que es la atmósfera. Como ahí el flujo, ese gasto de aire, va desde el depósito interior hacia el depósito exterior, que es la atmósfera, pues se produce, por decirlo de alguna forma, un llenado hacia la atmósfera. Y en los llenados siempre se pierde la energía cinética del aire, es decir, que todo este flujo de aire que atraviesa la turbina se disipa en torbellinos aquí, en la atmósfera. Por lo que aquí vamos a tener otra zona que dentro de la cual no es ideal y por lo tanto no se conservan las magnitudes de remanso, y fuera de la misma pues tenemos un punto de remanso, una atmósfera en calma a velocidad prácticamente nula y con número de Mach prácticamente nulo, a una presión atmosférica y a una densidad que es la atmosférica. Vamos a llamar a este punto A. Bueno, pues en esa zona de salida no podemos decir que la entalpía de remanso en la salida coincide con la entalpía de remanso en un punto de la atmósfera que se encuentra en calma. Eso no es cierto, porque el flujo no es ideal desde el punto S hasta el punto A, por la disipación de ese flujo que sale de la turbina. A priori, ¿no? Entonces, en general, lo que se tiene en cuenta es que esa entalpía de remanso a la salida la vamos a escribir en términos de la entalpía a la salida, que no es más la entalpía de remanso. Si utilizamos su definición, la podemos escribir como la entalpía a la salida por 1 más gamma menos 1 partido por 2 por el Mach a la salida al cuadrado, y este sería el valor que tendría esa entalpía de remanso a la salida, donde esta H sub S la podemos escribir de la misma forma que hemos hecho con H sub G, en términos de gamma sobre gamma menos 1 por P sub S partido por Rho sub S. P sub S, como es la descarga de este flujo de aire en la atmósfera, la condición que se cumple de contorno es que P sub S es igual a P sub A, por lo que P sub S es conocido. Y para conocer Rho sub S tenemos que tener en cuenta que se conserva, o el flujo es isentrópico a través de la turbina. Es decir, que entre el punto E y el punto S el flujo es isentrópico. A partir del punto S no, pero entre E y S el flujo es isentrópico. Entonces,
podemos viajar desde el punto G hasta el punto S de forma isentrópica, y por lo tanto se tiene que cumplir la relación isentrópica de que la presión en el punto G partido por la densidad en el punto G elevado a gamma tiene que coincidir con la presión en el punto S partido por la densidad en el punto S elevado a gamma. Pero además, como P partido por ρ elevado a gamma se tiene que mantener constante en el tiempo, e inicialmente la presión del gas era la atmosférica y la densidad del gas era la atmosférica, también se tiene que cumplir que esto sea igual a la presión atmosférica partido por la densidad atmosférica elevado a gamma. Y además sabemos que la presión a la salida coincide con la presión atmosférica, por lo que para que se cumpla esta igualdad sabemos que la densidad a la salida también coincide con la densidad atmosférica. De forma que la entalpía de remanso a la salida la podemos escribir como gamma sobre gamma menos 1 por la presión atmosférica partido por la densidad en condiciones atmosféricas por 1 más gamma menos 1 partido por 2 por el más a la salida al cuadrado. Y a partir de aquí, pues, tenemos otra incógnita más, que es el más a la salida. Lo que sucede es que este tipo de máquinas se suelen diseñar para que la energía cinética de la corriente de salida sea pequeña y por lo tanto el más a la salida pues no sea demasiado grande y por lo tanto su cuadrado sea pequeño. Por lo tanto, frente a 1, que es este parámetro que tenemos aquí, el más a la salida al cuadrado pues suele ser pequeño. Y lo podríamos despreciar. Eso sería equivalente a haber dicho que bueno, la energía cinética aquí a la salida es pequeñita y despreciamos la disipación de energía. Y podríamos haber supuesto que viajamos de forma isentrópica desde el punto S hasta el punto A. Para tenerlo en cuenta, es decir, si no queremos despreciarlo, nos haría falta un parámetro geométrico más, que sería la sección de paso del aire en la sección de salida de la turbina, para poder establecer una ecuación para el gasto y así cerrar el problema, ¿no? Como no lo tenemos y estos más a la salida suelen ser pequeños, lo vamos a despreciar. De forma que la entalpía de remanso a la salida la podemos aproximar como gamma sobre gamma menos 1 por P sub A partido por ρ sub A. Y ahora, agrupando todo esto, conociendo la entalpía de remanso a la salida, conociendo la entalpía de remanso en la entrada y sabiendo que B es igual a la entalpía de remanso en la entrada menos la entalpía de remanso en la salida, pues podemos escribir lo siguiente. B será igual a la entalpía de remanso en la entrada, que es gamma sobre gamma menos 1, por la presión del gas partido por la densidad del gas, menos la entalpía de remanso en la entrada, que es gamma sobre gamma menos 1 por P sub A partido por ρ sub A. Y de aquí tenemos una expresión de donde podemos despejar P sub G. Es decir, que P sub G partido por ρ sub G será igual a gamma menos 1 partido por gamma por B más P sub A partido por ρ sub A. Y si tenemos en cuenta la relación isentrópica que nos dice que P sub G partido por ρ sub G elevado a gamma es igual a P sub A partido por ρ sub A elevado a gamma, pues podemos despejar de esta expresión de aquí ρ sub G que será igual a ρ sub A. Pasamos este para la derecha, ρ sub A hacia la izquierda por P sub G partido por P sub A elevado a 1 sobre gamma. Y esta expresión la podemos introducir aquí, de forma que nos queda una ecuación para P sub G. Esto es P sub A. Es decir, que la expresión para P sub G es la siguiente. P sub G partido por ρ sub G, es decir, partido por ρ sub A,
por P sub G partido por P sub A tiene que ser igual, lo tenemos aquí, a gamma menos 1 partido por gamma por B más P sub A partido por ρ sub A. Y de aquí nos queda, si sacamos factor común a P sub G, que P sub G elevado a 1 menos 1 sobre gamma, podemos pasar ρ sub A multiplicando al otro lado, y P sub A elevado a 1 sobre gamma dividiendo, pues tiene que ser igual a ρ sub A sobre P sub A elevado a 1 sobre gamma por gamma menos 1 sobre gamma por B más P sub A partido por ρ sub A. Donde todo lo que hay a la derecha son constantes conocidas del problema. Y a la izquierda, pues si sabemos que 1 menos 1 sobre gamma es igual a gamma menos 1 arriba, y despejamos P sub G, nos queda que es igual a ρ sub A sobre P sub A elevado a 1 sobre gamma por gamma menos 1 sobre gamma por B más P sub A partido por ρ sub A, todo ello elevado a gamma sobre gamma menos 1. Luego en este problema, si la expresión para la potencia de la turbina es la que hemos obtenido, P sub G es una constante y tiene este valor que nos sale en esta expresión. Por lo que si P sub G ya es conocido, pues con esta expresión que teníamos aquí arriba del líquido, partiendo de que P sub G es conocido, pues nos permite cerrar el problema. Vamos a copiarlo y lo pegamos abajo. P sub G ya es conocido y por lo tanto esto es una ecuación con una sola incógnita que es h de t. Por lo que tenemos el problema o este apartado resuelto. Nos preguntaban además por una expresión para la potencia de la turbina y eso a partir de aquí pues es muy sencillo. Y es que sabemos que la potencia de la turbina la podemos escribir como una constante por el gasto. Y el gasto de la ecuación de conservación de masa que hemos hecho antes en el depósito, que la tenemos aquí arriba, pues sabemos que es igual a menos esto de aquí. Si pasamos el signo menos hacia la izquierda. Por lo tanto, si lo pegamos aquí abajo, pues esto no será más que igual a menos b por esto de aquí. Luego ya tenemos una expresión para nuestra potencia de la turbina escrita en términos de altura y bueno, nos la pedían en términos de la presión del gas, ¿no? Y está escrita en términos de la densidad, pero sabiendo que la presión del gas partido por la densidad del gas elevado a gamma es igual a P sub A partido por ρ sub A elevado a gamma, podemos despejar de aquí ρ sub G, que ya lo hemos hecho arriba, será igual a ρ sub A por P sub G sobre P sub A elevado a 1 sobre gamma. Y ya sí que nos da una expresión para la potencia escrita en términos de la presión del gas y de la altura del líquido. Que era la ecuación que nos estaban pidiendo.
Y el apartado B, pues lo que nos dicen es simplemente pues simplificar lo que ya hemos obtenido. Si si la turbina no funciona y el depósito 2 está herméticamente cerrado para el gas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si está herméticamente cerrado, ahora, para empezar, no tenemos turbina porque está parada y tampoco hay gasto de salida. Por lo que se sigue cumpliendo pues, todo lo que era cierto para el líquido, es decir, esta ecuación que habíamos obtenido para el líquido pues sigue siendo perfectamente cierta. Luego la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Y seguimos teniendo una incógnita para la que necesitamos otra ecuación que es la presión del gas. Y en el gas pues se sigue cumpliendo la relación isentrópica. Es decir, se sigue cumpliendo la relación isentrópica que nos dice que la presión del gas partido por la densidad del gas elevado a gamma es igual a P sub A partido por ρ sub A elevado a gamma. Y además se sigue cumpliendo la ecuación de conservación de masa. Lo que sucede es que ahora el gasto es nulo, por lo que esa ecuación de conservación de masa se nos queda en lo siguiente. Como el gasto es cero, pues esto de aquí es igual a cero. Y si esto es igual a cero, lo que nos dice es que la densidad del gas por la sección del depósito por h grande menos h pequeña es constante. Y si es constante es igual a su valor en tiempo igual a cero. Y en tiempo igual a cero la densidad del gas es la atmosférica, la sección del depósito es la misma, la altura total del depósito es la misma y la altura del líquido en el depósito es nula. Luego esto de aquí, la h pequeña es cero. De aquí se nos va a la sección del depósito y nos queda una expresión que nos relaciona la densidad del gas con la altura, por lo que podemos despejar la densidad del gas de ahí y escribirla como ρ sub A por h partido por h grande menos h pequeña. A partir de la relación isentrópica, pues podemos despejar el valor de P sub G utilizando la información de la ecuación de conservación de masa. Y es que si despejamos de la relación isentrópica P sub G, nos queda que es igual a P sub A partido por ρ sub A elevado a gamma y multiplicado por la densidad del gas elevado a gamma. Luego por ρ sub A elevado a gamma y por h grande sobre h grande menos h pequeña elevado a gamma, donde se nos va ρ sub A elevado a gamma con ρ sub A elevado a gamma. Y se nos queda que la presión del gas es igual a la presión atmosférica por h grande sobre h grande menos h pequeña elevado a gamma. Si dividimos por la densidad del líquido, para introducirlo en la ecuación de arriba, pues se nos queda esta expresión de aquí. Si ahora cogemos eso y lo metemos aquí, nos da lugar a una única ecuación con una única incógnita, que es la siguiente. ...4 por L por A partido por pi y por D al cuadrado por la derivada segunda de h respecto del tiempo al cuadrado más... Podemos sacar factor común a P sub A partido por ρ y multiplicarlo por h sobre h grande menos h pequeña elevado a gamma menos 1 más g, hemos usado la P sub A partido por ρ que tenemos aquí restando, ¿no? Más g por h grande, por h pequeña, perdón, menos h1 menos h2 más 1 más k sub v más lambda por L sobre D 8 por A al cuadrado sobre pi cuadrado de a la cuarta por la derivada de h respecto del tiempo, todo ello
al cuadrado. Y ya tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es h pequeña, que nos permitiría resolver el caso en que el depósito esté cerrado herméticamente. Y en este caso, pues nos preguntan también que demos el valor final de esta altura. Bueno, pues el valor final de esa altura, o valores estacionarios, ocurrirían cuando las derivadas temporales sean nulas. Por lo tanto, si quitamos o hacemos nulas todas las derivadas temporales que tenemos en la ecuación de arriba, pues los únicos términos distintos de cero que se nos quedan pues son los siguientes. P sub a partido por ρ por h sobre h menos la altura estacionaria. Mucho cuidado porque ya esta variable no es h, sino h sub e elevado a gamma menos 1 más g por h sub e menos h1 menos h2 igual a 0. Y aquí tenemos una ecuación de donde, bueno, despejar h sub e pues no se puede hacer de forma directa porque está elevado a un exponente que no es entero, pero se podría, digamos, iterando, obtener un valor de h sub e que satisfaga esta ecuación. Por lo que de aquí podemos obtener el valor estacionario de la altura. A partir de este valor estacionario de la altura, podemos obtener de la ecuación esta de aquí arriba el valor estacionario para la presión del gas. Es decir, que la presión del gas estacionaria no sería más que la presión atmosférica por H partido por H grande menos H estacionaria elevado a gamma. A partir de este valor de la presión del gas estacionaria, pues podríamos obtener la densidad del gas estacionaria, ¿no? Que también la tenemos aquí. Es decir, el valor estacionario de la densidad del gas lo podríamos obtener a partir del valor estacionario de la altura. Y así pues tendríamos los valores estacionarios de todas las variables que intervienen en nuestro problema. Y con esto pues queda terminado el problema número 10, ¿no? Que como ya digo pues era un problema muy completo y que es muy interesante que lo tengan resuelto y lo analicen con tranquilidad, ¿no?